¿Qué estás haciendo? Vine al banco. Claro, estoy aquí para recuperar algo. Ni siquiera te miras a ti mismo. ¿En qué estado estás vestido? ¿Es este un lugar al que puedes venir? Lárgate inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Eres tú. ¿De qué hospital psiquiátrico? Vete. Lárgate rápido. No me obligues a hacerlo yo mismo. De lo contrario, te haré salir arrastrándote. Qué grandes palabras. ¿Qué ley estipula? Que los pacientes no pueden entrar a los bancos. Ley. Te lo digo. Aquí. Yo soy la ley. Si digo que no puedes entrar, no podrás entrar. Alguien como tú. Un pedazo de basura inútil para la sociedad. ¿Qué dinero podrías tener? Ni siquiera tienes derecho a entrar en un banco. ¿Qué está pasando? ¿A qué viene todo este ruido? Gerente, este lunático está causando problemas aquí. Estaba a punto de echarlo. Será mejor que te apartes. Si retrasas mi tiempo, no podrás soportar las consecuencias. Joven, ¿qué haces en el banco? Este lugar no es para que hagas tonterías. Estoy aquí para recuperar mi caja. Joven, dame tu tarjeta bancaria. Te ayudaré a solicitarla. No tengo tarjeta bancaria. Gerente. Este lunático solo está aquí para causar problemas. Tu tiempo es valioso. ¿Por qué desperdiciarlo en él? Mi caja de seguridad se puede reservar sin tarjeta bancaria. Mi número de reserva es HY 3741. Puedes reservar solo con el número de la caja. Te dije que este chico es un lunático. No, gerente. Lo sacaré a rastras y lo golpearé ahora mismo. Golpéalo hasta que no se atreva a pisar el banco de nuevo. Cállate. Idiota. Este es el número de una caja de seguridad no registrada. Un número de caja de seguridad no registrada solo puede ser solicitado por un cliente supremo. El número es único. Solo la alta dirección del banco y el propio cliente lo saben. Nivel supremo. Señor, iré a solicitarlo por usted ahora. También, por favor, le pido que primero rellene la contraseña de su caja de seguridad. Está bien, señor. Su cita ha sido completada. Por favor, diríjase a la sala de reuniones VIP. Y espera un momento. Justo ahora dijo que yo era solo un lunático sin dinero ni poder. No cualificado para entrar en tu banco. ¿Verdad? Guardia de seguridad. Idiota. ¿Sabes a quién has ofendido? Date prisa y discúlpate con el invitado. Estás cansado de vivir. Me disculparé de inmediato. Lo siento, señor. Fue mi ignorancia. Un gran hombre pasa por alto las faltas de uno menor. Por favor, calme su ira. Altivo al principio, luego respetuoso. La sola idea hace reír. Décadas de lucha en los negocios. Esta es la influencia que tengo sobre Liu Chen. Incluso la provincia de Jiangnan, sobre numerosas figuras poderosas. Pensé que mis descendientes no podrían manejarlo. Así que simplemente lo sellé permanentemente, inesperadamente. Ha vuelto a ver la luz del día tan pronto. Con estas cosas. Incluso con el cuerpo actual de Chao Chu. Puedo recuperar mis conexiones de mi vida anterior. Tendré el capital para competir. Con Yan Lichu y su hijo. Wan Shou Wuchen lastimó a Chao Chu una vez. ¿Habrá una segunda vez? Necesito encontrar un guardaespaldas primero. Maestro Long. Espero que haya estado bien. ¿Quién es este? Eres un hombre ocupado con poca memoria. Hace muchos años, cuando asumiste el proyecto de renovación de la granja de Shaanxi, y tu cadena de capital se rompió. ¿Recuerdas quién te ayudó? Joven. ¿Quién eres tú para Wang Chenghua? Soy su nieto. Mi nombre es Wan Chu. Wan Chu. ¿Qué quieres de mí? Alguien del grupo Changwan quiere hacerme daño durante este periodo de tiempo. Espero que puedas garantizar mi seguridad. Wang Chenghua está muerto. Las deudas se saldan con la muerte. ¿Por qué debería ayudarte? Asuntos dentro de tu grupo. No deseo interferir. Soy el heredero designado de Wang Chenghua. Su herencia no son solo acciones. También incluye ese pagaré. Si me ayudas. Después. Naturalmente presentaré el pagaré. La deuda entre tú y mi abuelo será completamente condonada. Está bien, joven. Te ayudaré esta vez. ¿Qué quieres que haga? Espera mi palabra. Hola. ¿Qué? Sufrió heridas tan graves. Ya sigue vivo. Joven maestro Cheng. ¿Qué pasa? Wan Chu no está muerto. Y está a punto de ser dado de alta del hospital. ¿Cómo es posible? Sufrió heridas tan graves. Y aún así no murió. Sí, Wan Chu vive.
Las acciones que el viejo le dejó no pueden volver al grupo. En 3 días, mi madre convocará una reunión para promocionarme como presidente del grupo Changyuan. Mis cualificaciones son insuficientes. Solo puedo confiar en las acciones. Las acciones de Guangzhou. Debo hacerme con ellas. Joven maestro Cheng. ¿Qué tal si lo matamos de nuevo? No. El último incidente, mi madre apenas logró resolver. Guangzhou es, después de todo, el linaje del viejo. Si lo matamos de nuevo, la junta directiva definitivamente investigará. Entonces mi madre tampoco podrá protegerme. Joven maestro Cheng. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué entrar en pánico? Es solo un estudiante. Tengo muchas maneras de lidiar con él. Al final, lo que queremos no son solo las acciones en su mano. Él y su inútil viejo no vale nada. Hola, hermano Dom. Hazme un favor. Hijo, entra rápido. Aquí es. Tú ahora. Vives en este lugar. Es nuestro lugar. No mires lo pequeño que es. Es luminoso y ordenado, y tiene todos los muebles necesarios. Sin embargo, el médico realmente quiere que te recuperes en el hospital unos días más. Pero a papá ya no le queda dinero. Así que solo pude traerte aquí primero. Papá es realmente inútil. Arrastrándote a vivir aquí conmigo. Está bien. Cuando tu madre y yo empezamos el negocio, vivíamos en un lugar incluso más cutre que este. ¿Por qué estás diciendo tonterías otra vez? Hoy compré una gallina vieja. Te haré sopa de pollo para que la bebas luego, para nutrirte bien. Solía estar ocupado con el trabajo, y no tenía muchas oportunidades de cocinar. Ahora que estoy cocinando, me acabo de dar cuenta que en realidad tengo talento para cocinar. He estado ocupado estos 2 días. Solo come bollos al vapor para pasar el día. Está bien. Ve a cocinar. Tengo hambre. Hijo. La cocina de papá debe ser deliciosa. Come rápido. La comida está bastante buena. Come más. ¿Por qué solo comes verduras? Hay tanto pollo en la olla. Come carne. Está bien. Un pollo tan bueno. Sería una pena comerlo todo en una sola comida. Papá solo comerá bollos al vapor para pasar el día. Esta noche, aún puedes tener otra comida de pollo. Come. ¿Cómo te volviste tan pobre? Pase lo que pase. Solías ser un presidente. Incluso si te despidieron. Deberías tener otros ingresos, ¿verdad? Yan Lichu y su hijo no solo me arrebataron mi puesto, sino que también me obligaron a irme sin nada. Agotaron todos mis bienes. Papá. Ahora estoy sin un céntimo. Realmente son implacables. Están decididos a que tú y Chochu no puedan sobrevivir. Esta persona es verdaderamente despreciable. Dejemos el pasado atrás. Mientras papá trabaje duro para apoyar tus estudios, y tú te esfuerces por mejorar pronto. No sigas tratándote como un abuelo todo el día. El abuelo se ha ido. Los muertos no pueden volver a la vida. Necesitamos vivir bien nuestras vidas. Mientras te gradúes con éxito y te mantengas sano y salvo, papá no pedirá nada más. Hace un par de días, papá fue al hospital para un chequeo. El médico dijo que papá tiene las 3 altas. Comer bollos al vapor mantiene ligero. Come rápido. ¿Quién es Guangzhou? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa, viviendo en mi territorio? Lidong, un subordinado de Wang Shouchen. Ni siquiera preguntaste por nosotros, los hermanos, a qué nos dedicamos. No importa quién seas, esta es mi casa. Fuera. No eres bienvenido aquí. Trabajo para el maestro Long. Todo este territorio me pertenece. Tu casa también es mía. Ya he tomado el control. Si quieres seguir viviendo aquí, paga por ello. Así que, ustedes son gente del maestro Long. Ese viejo es bastante cauteloso. ¿Dónde está él ahora?
Es el nombre del maestro Long. Para que lo pronuncies así, estás buscando la muerte. Le pedí que me protegiera por completo. Y terminó enviándote a ti. A estos matones de bajo nivel. ¡Qué falta de sinceridad! Entonces regresa y dile que la cooperación está cancelada. ¿De qué tonterías estás hablando? Protegerte completamente. ¿Quién te crees que eres? No estás buscando a Guanchu. Soy Guanchu. Eres Guanchu. Presuntuoso. Como suele el maestro Long, enseñarles modales. Sigues diciendo maestro Long aquí. ¿Realmente crees que puedes asustarme? Ustedes, hormigas que viven en los barrios bajos, ni siquiera tienen derecho a ver al maestro Long. Ya que no fuiste enviado por el maestro Long. Entonces, ¿por qué estás aquí? Encargado por el segundo joven maestro Wan. Para discutir un trato de negocios contigo. Así que es esa persona. Negocio. ¿Qué clase de negocio? Un acuerdo de transferencia de acciones. Las acciones del grupo Wan son significativas. No puedes manejarlas. Firma tu nombre en él, y nuestro negocio estará hecho. ¿Quieres comprar mis acciones? Probablemente no puede pagarlas. Ni siquiera he puesto un precio todavía. Como sabes que no puedo pagarlo. Antes de que viniera, el joven maestro Chen me instruyó que gastara 100 yuanes para comprar tus acciones. Que te parece muy sincero, ¿verdad? Esto es claramente un robo. ¿Robo? Viejo. ¿Alguna vez has visto un robo donde te dan dinero? Nuestros precios están claramente marcados. Estamos pagando dinero por acciones. Es una transacción razonable y legal. No nos calumnies imprudentemente, o si no, en una sociedad regida por la ley, puedo demandarte. Entiendo. ¿Crees que el dinero es muy poco? Te añadiré otros 100. 200 yuanes. Para comprar las acciones de tu hijo. Es suficiente. 200 yuanes. 200 yuanes y a esto le llamas comprar. ¿Qué tiene de malo 200 yuanes? 200 es bastante. Viejo, no seas tan codicioso. ¿Crees que aún eres el joven maestro de la familia Wang? ¿Qué eres tú, de todos modos? 200 yuanes no es una cantidad pequeña. Es suficiente para ti y tu hijo, para comer almuerzos en caja durante una semana. Todavía no estás satisfecho. Menos tonterías. Fírmalo. Si sigues quejándote aquí, te haré sufrir las consecuencias. Suelta a mi hijo. Hermano Don. ¿Estás bien, hermano Don? Viejo, estás buscando la muerte. Viejo, tienes agallas. ¿Cómo te atreves a emboscarme? Deitan. Si te atreves a ponerle una mano encima hoy, ni un solo dedo, te quitaré la vida. Chico. Ni siquiera puedes protegerte a ti mismo. Deberías preocuparte por ti mismo primero. Hijo, corre. ¿No dijiste que el dinero no era suficiente? Te subiré la apuesta. Le daré una paliza a tu padre. Hazlo. Hermanos, ayudaremos a tu padre gratis, a estirar sus músculos y huesos, y a endurecer sus viejos huesos, cuando firmes este acuerdo. Es cuando los hermanos se detendrán. Hijo. No aceptes. Papá puede soportarlo. Aunque me golpeen hasta la muerte. No dejaré que mi hijo lo firme. Bien. Tienes agallas. Veamos si tu boca es más dura. O mi garrote es más duro. Péguenle. Deitan. ¿Qué? ¿Cambiaste de opinión? Tu maestro Long y yo somos viejos conocidos. Incluso si él mismo estuviera aquí, todavía sería educado conmigo, ya que trabajas para él. Deberías arrodillarte ante mí ahora y disculparte. Quizás pueda elegir perdonarte. De lo contrario, me aseguraré de que no tengas dónde ser enterrado. Todavía intentas asustarme. Tu padre fue expulsado del grupo. Tú también eres un don nadie. El maestro Long podría ser un viejo conocido tuyo. Cuando el maestro Long avanzaba en el inframundo, tú todavía mamabas del pecho de tu madre. Lo llamaré ahora mismo. ¿Qué dices? Estás perdiendo el tiempo aquí, no. Nadie puede salvarte hoy, venga quien venga. Pero así, arrodíllate ante mí. Llámame papá. Me divertiré un poco contigo. Todos ustedes siguieron a Wang Shouchen y cometieron malas acciones. No tendrán un buen final. Son ustedes quienes no tendrán un buen final. Todos ustedes viven aquí. Y aún así, se oponen al joven maestro Chen.
Sin ese viejo Wang Chenghua, ustedes dos son solo vidas sin valor. Si el joven maestro Chen los deja vivir, entonces viven. Si el joven maestro Chen los quiere muertos, entonces todos deben morir. Desprisa y firmen el acuerdo de acciones. Y sal de Liu Chen. Sigue soñando. Tienes agallas. De acuerdo. Hermanos. Saquen lo pesado. Submarino. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Hoy voy a ver. Si tu boca es más dura, o la vida de tu padre es más dura. Shou Ze. Chico. Nos estamos poniendo ansiosos. Date prisa y fírmalo por mí. Toma 200 y piérdete. De lo contrario, definitivamente te arrepentirás. No puedes firmarlo. Wang Shouze, tienes muchas agallas. Ve. Ve a la cocina y tráeme un cuchillo. Hermano mayor, siempre tienes un as bajo la mengue. A este tipo de personas hay que tratarlas así. 3, 2, 1. Firmaré. Firmaré. Firma, chico. Si firmas, te lo devolverán ileso. Ni un solo pelo será dañado. Y no podrás decir que te robé. Chao Chu. No firmes. No puedes firmarlo. Cierra la boca. Chico, date prisa y fírmalo. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. ¿Quién está causando problemas aquí? Maestro Long. ¿Por qué has venido? Largo. Yo debería preguntarte eso. Maestro Long, anciano Liu Chen. ¿Qué haces aquí? Maestro Long. Estaba discutiendo negocios con él. ¿A esto le llamas negocios? Maestro Long. Tú. Tonto que no distingue la muerte de la vida. ¿Sabes quién es él? Sí, lo sé. 2 pedazos de basura. Acaban de ser despedidos del grupo Changyuan. Si ellos son basura, entonces tú eres barro que no se puede pegar a una pared. Maestro Long, piérdete. Wang Chu. ¿Estás bien? Si hubieras llegado un momento después, me temo que algo habría pasado. Maestro Long, acabo de terminar de llamarte, y enviaste a alguien de inmediato, si no quieres cumplir tu promesa. Solo dilo directamente, no hay necesidad de dificultarlo. Este asunto no tiene nada que ver conmigo. No te preocupes. Definitivamente te daré una explicación. Bastardo. Tú, el heredero del grupo Changyuan. ¿Te atreves a tocarlo? ¿Quién te dio tanta audacia? Si hoy no sufres mucho, entonces ni pienses en salir de esta habitación. Maestro Long, ¿qué estás haciendo? Te he seguido por más de 10 años. Sigues apoyando a estos dos inútiles. Vas a volverte contra mí. ¿Volverme contra ti? Romper relaciones es lo de menos. Bastardo. Casi arruinas mi negocio importante. ¿Es Wang Chu alguien a quien puedes tocar? Si algo le sucede a Wang Chu, 10 de tus vidas no serían suficientes para compensar. Tendría que aniquilar a toda tu familia. Wang Chu. Un personaje así apareció bajo mi mando, haciéndote presenciar este espectáculo. Maestro Long, los tiempos son diferentes ahora. Vivir como un gángster ya no funcionará. Te lo dije hace 10 años. 10 años después, tus subordinados siguen siendo este tipo de matones de baja calaña. Hace 10 años. ¿Qué tonterías estás diciendo, chico? Mi abuelo lo dijo. Ya que las cosas han llegado a esto. Aunque este es mi subordinado, no lo protegeré. ¿Cómo deseas tratar con él? Simple. Solo intentó forzarme a someterme. Ya que ese es el caso, entonces rompámosle también un brazo. ¿Qué te parece, Li Dong? No es justo. Maestro Long, sé que me equivoqué. Todo esto son malentendidos. No sabía que este inútil. Joven maestro Wang Chu, no sabía que era tu amigo. Por favor, explícaselo a él. Li Dong, ahora sabes que te equivocaste. Todavía prefería tu anterior. Actitud desafiante. Maestro Long, te lo ruego. Por favor, perdóname una vez más. Joven maestro Chu, sé que me equivoqué.
Solo estaba bromeando antes. Solo intentaba asustarte. Todo es un malentendido. Pregúntate honestamente. Las palabras que dijiste. ¿Quién de los presentes las creería? Yo, te creo. Lido. Romperte un brazo. Es solo para darte una lección. Espero que, por el resto de tu vida, cambies de rumbo. Y vivas una buena vida. Guardias. Espera. Maestro Long. Déjame decirte la verdad. Este asunto me lo encargó el segundo joven maestro Wang. El joven maestro Chen quiere las acciones en su poder. Estás usando a Wang Shouchen para presionarme. No me atrevería. Pero el joven maestro Chen dijo: mientras este asunto se maneje bien, me daría 10 millones. Maestro Long, he estado bajo tu mando durante tanto tiempo. Incluso si no tengo logros, he puesto mucho esfuerzo, porque apoyas a los forasteros. El joven maestro Chen también es de linaje Wang. Este es un asunto familiar interno para ellos. Quien ofrezca más dinero, a ese ayudamos. Después de que esté hecho, no tomaré ni un solo céntimo de este dinero. Te lo daré todo a ti. Maestro Long y un novato. ¿Cuánta conexión podría haber? El joven maestro Chen me dio 20 millones. Sacaré 10 millones de eso. Suficiente para tentar al maestro Long, mientras se trate con este chico. El joven maestro Chen puede tomar el poder, con la ayuda del joven maestro Chen entonces. Viejo chocho. Este dinero. Te haré devolverlo con intereses. Soy yo, Long San, alguien a quien le faltan 10 millones. Maestro Long, tú, cállate. Soy Long San y he estado en el Jianghu por décadas, dominando el inframundo y la sociedad. ¿Quién no sabe que valoro la credibilidad por encima de todo? En aquel entonces, Wang Chenghua, fundador del grupo Changyuan, me ayudó enormemente. Siempre lo he guardado en mi corazón. Aunque Wang Chenghua está muerto, ese favor fue transmitido a su nieto. Ni hablar de 10 millones. Ni siquiera 1000 millones. Pueden compensar este favor. Lidong, ¿cómo te atreves a insultarme? No, maestro Long, realmente no sabía esto. ¿Cómo me atrevería a insultarte? No digas más. Estos 10 millones. Considéralo tu tarifa de liquidación por el resto de tu vida. Sáquenlo. Rómpanle la mano. Piedad, maestro Long. No quise insultarte. No son 10 millones, son 20 millones. Te lo daré todo. Maestro Long, tenga piedad. Maestro Long. Maestro Long. Este Long San es bastante bueno actuando frente a sus subordinados. 10 millones. La cantidad en ese pagaré era de 5.000 millones. En cuanto a esos subordinados, El principal culpable ya ha sido castigado. Esas pocas personas, deles una paliza como lección. de acuerdo. Se hará como dices. Bien. Entiendo. Ese ignorante Lidong ya ha sido tratado. También confesó algunas cosas. ¿Qué cosas? Wang Shouchen. La razón por la que está tan ansioso por apoderarse de tus acciones es por la junta de accionistas. Dentro de 3 días. Una junta de accionistas. Sí, según la confesión del Lidong, Yan Lichu convocará a una junta de accionistas dentro de 3 días, planeando colocar a Wang Shouchen en el trono de presidente del grupo Changyuan. Este asunto fue reportado antes. Wang Shouchen no tiene las cualificaciones ni la habilidad, y no puede inspirar respeto. Por lo tanto, necesita tus acciones para aumentar su influencia. Ilusiones. Esta persona se atrevió a cometer parricidio. Incluso persiguió a su hermano mayor y a su sobrino. Grupo Changyuan nunca debe caer en sus manos. Y es Adam Lichu, tramando meticulosamente para defraudar al grupo de sus derechos de gestión. Pero ella probablemente no esperaba que yo siguiera vivo. Grupo Changyuan, si cae en sus manos, Su futuro es sombrío. ese viejo Wang Chenghua fue astuto toda su vida, pero terminó confundido en su vejez. No es por esto que he regresado. Has enmendado tu error. Chico, ¿cuáles son tus planes ahora? Ese pagaré mío. Una vez que lo recupere de Yan Lichu y recupere el grupo Changyuan, el pagaré será devuelto naturalmente entonces. ¿Qué pasa si, en esta vida, no puedes recuperarlo? No tienes que preocuparte por eso, maestro Long. Dentro de un mes, si no he recuperado el grupo Changyuan, el pagaré. Puedes venir a recogerlo tú mismo.
Mis disculpas. Derramé el agua. Entonces tendré que molestarte, para que lo limpies de nuevo. ¿Tú? ¿Qué tú? Ya te pedí disculpas. ¿Por qué sigues enojado? La junta de accionistas está a punto de comenzar. En lugar de perder el tiempo, discutiendo con nosotros aquí, será mejor que limpies bien. De lo contrario, si afectas la imagen de nuestro grupo Changyuan, podrás asumir la responsabilidad. Lo hiciste a propósito. Joven maestro Cheng. Ella dice que lo hice a propósito. Bueno, lo hiciste a propósito. Exacto. ¿Yo? Lo hiciste a propósito. ¿Qué me puedes hacer? Wang Keke. ¿Crees que sigues siendo la secretaria de Wang Shouze? ¿Y tú? Solo eres una limpiadora ahora. Esa persona ya ha sido expulsada de la empresa. Me gustaría ver quién se atreve a respaldarte. Estás diciendo tonterías. El presidente Wang no es un inútil. No es un inútil. Entonces, ¿cómo pudo perder las acciones del grupo? No es un inútil. Entonces, ¿cómo fue expulsado de la empresa? Nuestro joven maestro Cheng es el único verdadero dueño del grupo. ¿No estás de acuerdo, joven maestro Cheng? Exacto. Absolutamente correcto. Wang Keke. Es un honor para ti que me gustes. No seas desagradecida. La junta de accionistas va a comenzar. No tengo tiempo que perder hablando contigo. Escuché que tu madre en coma se está deteriorando en el hospital y necesita urgentemente una suma de dinero. Te daré 3 días. Piénsalo bien y métete en mi cama tú misma. De lo contrario, ya conoces las consecuencias. ¿Qué miras? Date prisa y límpialo. Hola, presidente Wang. La junta de accionistas comenzará pronto. Por favor, suba rápido. Presidente Wang. Joven maestro Chu. Keke, ¿cómo están las cosas ahora? Acaban de entrar. Todavía puedes llegar. Eso es genial. Keke, gracias. No esperaba que, después de ser expulsado del grupo, todavía estuvieras dispuesto a ayudarme. Presidente Wang, por favor no diga eso. Siempre me ha cuidado bien. Y arregló la mejor sala para mi madre. Debo pagarle. Este pequeño asunto no es nada. Puede que sea un asunto menor para ti. Para nosotros. Eso es crucial. ¿Cómo está tu madre? Tras la expulsión del presidente Wang, mi salario fue recortado. Mi bono fue cancelado. Después de que mis ingresos disminuyeron, mi madre no pudo pagar medicinas caras. Su salud se deterioró rápidamente. No te preocupes. Conmigo aquí. No dejaré que nada les pase a ti y a tu madre. Joven maestro Wang Chu, tú. ¿Por qué estás aquí? Wang Chou. Wang Shouze. ¿Cómo se atreven ustedes dos a volver a la empresa? Esta es la grupo de mi familia, Wang. Porque no puedo venir. ¿Por qué? Todavía creen que son los dueños aquí. Los tiempos han cambiado. Ustedes dos ya han sido despedidos de la empresa. Este lugar, de ahora en adelante, es un lugar al que no pueden aspirar. No puedes aspirar a ello. Exacto. Este es el grupo de la familia Wang. No tiene nada que ver con ustedes. Sigues diciendo familia Wang. Pero no sabes que nosotros también somos del linaje de la familia Wang. No lo he olvidado. Pero ahora la grupo está dirigida por el joven maestro Cheng. Sin el permiso del joven maestro Cheng, ustedes dos no pueden venir aquí. No tienes permitido insultar al presidente Wang. Me preguntaba cómo esos dos lograron colarse. Así que fuiste tú quien los estaba ayudando desde dentro. ¿Cómo te atreves a traicionar al joven maestro Cheng? ¡Qué audacia! Traición. Soy el asistente del presidente Wang, y Wang Shoucheng. Nunca ha tenido ninguna relación conmigo. No digas tonterías. ¿Traidora? Tomando el dinero del joven maestro Cheng, y de hecho dejaste entrar a extraños. Solo por esto, puedo echarte de la empresa. Se lo diré al joven maestro Cheng más tarde, y haré que corte los gastos médicos de tu madre. Para entonces, será mejor que mantengas tu lealtad. No por dinero. Te subes ansiosamente a la cama de Cheng. Tú.
Wan Chou. ¿De verdad me golpeaste? Antes no te atrevías a ponerme un dedo encima. Te estoy golpeando. Ahora soy la mujer del joven maestro Chen. Intenta tocarme de nuevo si te atreves. Esa bofetada de ahora fue por tu arrogancia, por depender del poder de otros y por acosar a los empleados. Esta bofetada ahora es por tu traición de aquel entonces. Tú. Esta bofetada es de mi parte como accionista del grupo Changwan. No importa qué identidad tenga Wan Shouchen. Yo, como accionista, ahora declaro. Estás despedido. El joven maestro Wan Chou ha cambiado mucho. Nunca he visto que sea tan asertivo, tan tranquilizador. No pueden entrar. Seguridad. ¿Dónde está seguridad? ¿Qué pasa? Un grupo de personas. Están ciegos. Estas personas intentan entrar a la fuerza en la sala. ¿Por qué no los echan? Apártate. Son solo un montón de personas que fueron expulsadas por el grupo Changyuan. Hagan lo que quieran con ellos, incluso si mueren. No serán responsables. Wan Chou. Ni pienses en salir vivo de aquí. Presidente Wan. Ya has sido expulsado del grupo. ¿Por qué vuelves a hacer el ridículo? Simplemente vete por tu cuenta. No nos hagas usar la fuerza. Considérenlo nuestra última pizca de respeto por ti. Hoy es la de Yan Lichu. Reunión de accionistas. Como accionista, vine aquí para asistir. Porque intentas impedirme la entrada. Y que si eres accionista. Ahora mismo, el grupo Changyuan es dirigido por joven maestro Chen. No están calificados para entrar. ¿Por qué siguen ahí parados? Dense prisa y actúen. Alguien que subió a la cima usando su cuerpo tiene una boca bastante grande. Hoy es la reunión de accionistas. Cualquier accionista tiene derecho a asistir. ¿Estás seguro de que quieres bloquear a un accionista para que no entre? ¿Acaso quieren conservar sus trabajos? No le tengan miedo, aunque él posee acciones en el grupo Changyuan. Los nombramientos de personal del grupo Changyuan no dependen de él, porque no actúan. De lo contrario, los despediré a todos. Hoy es la junta de accionistas. Litini pide la entrada a los accionistas. Estos ejecutivos compiten por poder y ganancias. Les aconsejo que piensen con cuidado. Ustedes son solo empleados. No es necesario que se involucren. La escuchan a ella o me escuchan a mí. Sopesen sus opciones con cuidado. Esto es realmente increíble. Solo soy un guardia de seguridad, y en realidad me arrastran a algo así. No puedo ofender a ninguna parte. No puedo tomar partido. Pase lo que pase. No sé absolutamente nada. Necesito orinar urgentemente. Iré contigo. Grupo Changyuan es la culminación del trabajo del maestro. Yan Jianguo, accionista. Antes de su muerte, no pudo haberlo confiado tan descuidadamente. Tiene sentido. El mayor deseo del viejo maestro era continuar el legado del grupo. Wan Chou. Eres tan joven. ¿Cómo pudo él posiblemente entregarte el grupo? Parece que todos ¿entienden este principio? Entonces no diré nada más. Wan Chou. El cuerpo de tu abuelo apenas está frío. Ya compites por poder y beneficio, calumniando a tus mayores. Si él supiera en el más allá, no descansaría en paz. Él, de hecho, no descansaría en paz. Eres completamente desalmado. Si él supiera lo que has hecho, seguramente te estrangularía hasta la muerte. Sin remedio. Afortunadamente, tu abuelo tuvo previsión. Y no te eligió como su heredero. Él te dijo personalmente durante su vida que solo manteniendo lo que existe se puede heredar el legado de la familia Wang. Mientras yo esté aquí, madre e hijo pueden olvidarse de controlar el grupo. Personas que asesinan a su padre y esposo. Absolutamente no permitiré que el trabajo de mi vida sea arruinado en sus manos. Wan Chou, deja de hacer un escándalo. Vete. Por respeto al hermano Chenghua. Todos pasarán por alto tu intrusión forzada en la junta de accionistas de hoy. Por favor, vete. Chico, ¿lo ves? Ninguno de los accionistas presentes te apoya. Puede que seas del linaje de la familia Wang y un accionista del grupo, pero ¿de qué sirve? A mis ojos, solo eres un novato.
¿Qué tienes para competir conmigo? ¿En serio? ¿De verdad creen todos lo que dicen esta madre y su hijo? Sí. Cuando mi abuelo hizo su testamento, él de hecho no declaró explícitamente que la empresa debería ser confiada a mí, porque él sabía que nada debería ser apresurado. Por lo tanto, entregó temporalmente los derechos de la empresa a otra persona, porque él esperaba que tendría éxito tras graduarme de la universidad. Y luego la empresa transitaría pacíficamente a mis manos. Inicialmente, mi abuelo quería entregar los derechos de la empresa a mi padre. Sin embargo, esta madre y su hijo conspiraron en secreto, causando que mi abuelo vacilara en su confianza hacia mi padre. Después de que esta madre y su hijo lograron su objetivo, inmediatamente revelaron sus verdaderos colores, forzando a mi padre a dejar la empresa. También escapé de su mala intención. Yan Lichu y su hijo ahora controlan el grupo Changwon. Y hasta quiero a Wang Shoucheng como presidente del grupo Changwon. Estaría bien si no me apoyaran. Pero en cambio los están apoyando a ellos. Están intentando destruir los cimientos del grupo Changwon. Actualmente poseo el 15% de las acciones. Si me apoyan ahora, mis acciones asegurarán la victoria. Wanchou. No seas alarmista aquí. La incompetencia de tu padre es evidente para todos. ¿Qué quieres decir con que tramamos el mal? Todos conocen mi carácter. Chenhua también confió en mí. Por eso me confió los derechos de gestión del grupo. Mi carácter y reputación, Yang Lichu, no son algo que un simple novato como tú pueda calumniar. Debí haber estado ciego en aquel entonces, al pensar que eras una buena mujer. De hecho, la señora no es esa clase de persona. Wanchu, todos creemos en el carácter de la señora. No digas tonterías aquí. Y calumnies a la señora. Y sí. ¿Qué pasaría si les digo a todos? Después de que Wang Shoucheng no pudo dañarme, envió matones a mi puerta para obligarme a firmar un acuerdo de acciones. Si él puede usar tales métodos para coaccionarme, puede usar los mismos métodos para coaccionarlos a todos ustedes. Si esto continúa, el vasto grupo Changwon no se convertirá en la empresa de acciones de su madre y su hijo. Respecto a este asunto, no deberían ustedes dar una explicación a todos los accionistas. Tonterías. Todos no le crean. Esta persona nos está calumniando completamente. Exacto. Wanchou. Tú repetidamente calumnias a nuestra madre y a mí. Esto es ilegal. Y debe ser castigado por la ley. Cuando dañaste a mi hijo, ¿por qué no dijiste que era ilegal? ¿Por qué no mencionaste la responsabilidad legal? Puedo testificar por Chao Chu. Todo lo que dijo es verdad. Esa madre y hijo tienen corazones venenosos. Si eliges ayudarlos ahora, te arrepentirás tarde o temprano. Ustedes dos, padre e hijo, están confabulados. ¿Qué puedes probar? Exacto. ¿Qué puedes probar? Yo también quiero acusar a Wang Chu. Anoche entró a una residencia privada y me quitó 1.000 millones. Mi mami también puede probarlo. Todos. Me atreví en la junta de accionistas a acusar a Wang Shoucheng. Es porque tengo pruebas. Por favor, miren todos. Fue Wang Shoucheng quien me envió aquí. Para coaccionar a Wang Chu, para que firmara el acuerdo de acciones. También dijo que una vez que Wang Chu firmara, me daría 20 millones como compensación. Una vez presidente del grupo Changwon, recibiría aún más beneficios. 20 millones. Esa no es una suma pequeña. Sin embargo, comparado con mi 15% en términos de acciones,
No es mucho. Pero Wang Shouchen, realmente te subestimé. Eres bastante intrigante. Señora, es cierto este asunto. Joven maestro Chen, pase lo que pase. Wang Chu también es accionista de nuestro grupo. Tú. Qué confuso. Si este asunto es cierto, entonces no sería como dijo Wang Chou. Que nosotros, en el futuro, podríamos estar todos en peligro. Indignante. Yan Dichu, Wang Shouchen. Ustedes, madre e hijo, se atrevieron a hacer tal cosa. Llamen a la policía. Debemos llamar a la policía. Todos. Dejen de hablar. Ustedes, o accionistas. Todos y cada uno de ustedes, colectivamente tienen cientos de años. Aún así fueron manipulados por un joven. Manejados a su antojo. ¿Realmente te subestimé? Pensé que eras solo joven e ignorante. Y que venías a causar problemas por celos. Nunca esperé que tu corazón fuera tan malicioso. Señora, quiere decir, Todavía no lo ven. Este chico claramente vino preparado, confabulándose con extraños de antemano y haciendo videos falsos. El propósito es incriminarnos. Todos pueden pensarlo, incluso sin las acciones de Wang Chou. Mientras apoya a Zhou Chen, él aún puede convertirse en el presidente. ¿Por qué Zhou Chen necesitaría hacer estas cosas? En realidad, yo tampoco entiendo. El abuelo ya tenía testamento. El grupo Changwan eventualmente sería tuyo. Pero ¿por qué eres tan absolutamente despiadado? Para intentar destruirnos a mí y a mi padre. No tienes ninguna conciencia en absoluto. Tú eres el que no tiene conciencia. Ustedes dos, padre e hijo, insatisfecho con el testamento de Chenhua, se alió con forasteros para calumniar. Zhou Chen, que es tu tío biológico. Por acciones, por dinero. Te volviste contra tu propia familia, completamente desalmado e indigno de ser humano. Todos. Este tipo de evidencia es simplemente ridículo. Dame tiempo. Yo también puedo preparar 100 vídeos similares para acusarlo de asesinato por lucro. Wang Chou es meramente un mísero 15% de las acciones. Para llegar a la cima, debe confundir el bien y el mal y desviar el juicio de todos. ¿Está bien? La farsa debe terminar ahora. Ahora, yo, como el mayor accionista del grupo, anuncio el nombramiento de Wang Shouchen como presidente del grupo Changyuan. Todos, por favor, firmen. creo en las palabras de la señora. La tecnología está tan avanzada ahora. Solo este video corto puede ser fácilmente falsificado. ¿Cierto? También creo que esto es falso. Apoyo al joven maestro Chen. Liu Jie, accionista. Espera. Wang Chu, ¿vas a parar alguna vez? Yan Jianguo. Hace 8 años perdiste una fortuna en el mercado de valores. Fue mi abuelo quien te ayudó en aquel entonces. Lo recuerdas, ¿verdad? El hermano mayor Chen Hua me hizo un gran favor. Pero ¿qué importa eso ahora? Eres del linaje de la familia Wang. El joven maestro Zhou Chen también es de la familia Wang. No importa a quién apoye. Seré digno del hermano mayor Chen Hua. Entonces, en aquel entonces, ¿quién malversó fondos públicos para cubrir las pérdidas del mercado de valores? Tú. ¿Cómo lo supiste? No solo lo sé. También tengo pruebas. Todo está en esta unidad USB. Quieren que proyecte esto en la pantalla. El hermano mayor Chen Hua realmente tiene un buen nieto. ¿Qué tácticas tan poderosas?
Apoyo al joven maestro Wang Chu para el puesto de presidente. Wang Shouchen no sirve para nada más que comer, beber y divertirse. Absolutamente no. Firmaré este aviso. ¿Qué? ¿Qué? Tío Yan, ¿sabes lo que estás diciendo? Claramente le prometiste a mi madre. Silencio. Yan Lichu y yo no tenemos ningún acuerdo. El hermano mayor Chen Hua decía a menudo que el joven maestro Wang Chu es inteligente y talentoso, y que hay alguien para continuar su legado. No puedes esperar que yo acepte que te conviertas en presidente. Bien. Tu voto no hará ninguna diferencia. Tío Lo, firma. Está bien. Espera. ¿Vas a parar alguna vez? Lohan, hace 8 años. Estuviste a cargo de la adquisición de materias primas. Hubo un problema con ese lote de mercancías, causando casi 1.000 millones de pérdida. El abuelo creyó que fue un error involuntario. Así que no te responsabilizó. También dijiste que fue un error involuntario. El viejo maestro tampoco lo persiguió, pero tú. Trayendo a colación viejos asuntos de nuevo. ¿Crees que fue realmente un error involuntario? Por supuesto. Por supuesto que lo fue. Entonces, en aquel entonces, ¿quién fue? ¿Qué aceptó sobornos de proveedores? Tú. Tío Lo, él se atreve a ofenderte a ti también. Aquí está la prueba de todos los sobornos. ¿Qué aceptaste probar? Puedo dártela. Pero, ¿crees que no tengo una copia de seguridad? Entiendo. También apoyo al joven maestro Wang Chu para ser el presidente del grupo. Aunque el joven maestro Wang Chu solo tiene el 15% de las acciones. Sin embargo, siempre y cuando todos aprobemos, nadie se atreverá a vetarlo. Lo Wong, ¿qué estás diciendo? ¿Habla? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué te dijo exactamente? Le dije algunas cosas que no sabes. Ahora, ¿quién apoya? ¿Y quién se opone? Wang Chu, te apoyo. Me opongo a que Wang Shouchen asuma el cargo. Todos ustedes apoyan a Wang Chu. Así es. Joven maestro Wang Chu es el sucesor designado por hermano mayor Chen Hua. Por supuesto, debe ser él quien ocupe el cargo de presidente del grupo. Señorita Liu, por favor, tome una decisión rápidamente. Entiendo. Estoy de acuerdo. Joven maestro Wang Chu servirá como presidente de nuestro grupo Changyuan. Imposible. Imposible. Estás equivocado. Entregar el grupo a un novato para que lo gestione. No hay duda. Wang Chu es más adecuado para ser presidente que tú. Wang Shouchen, deja de causar problemas aquí. Esta es una reunión de accionistas. No es un lugar para que hagas un berrinche. Cállate. Este es mi grupo. Haré lo que quiera. ¿Quieres que esta persona sea presidente? Tendrás que preguntar si estoy de acuerdo primero. ISCUCHAMI. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Tu opinión no será adoptada por la junta directiva. Mi madre posee el 30% de las acciones y yo poseo el 10%. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cómo te atreves a no aceptar mi opinión? Todos los accionistas ahora me apoyan. Mis acciones combinadas ya superan el 50%. Incluso si ahora eres el mayor accionista, no afectará la decisión de la junta. Ustedes dos están fuera del juego. No. No puedes transferir los derechos operativos a Wang Chu. El grupo debe pasar al hijo. No directamente a su nieto. Shou Cheng es el hijo más prometedor de Chen Hua. ¿Todos ustedes han recibido la bondad de Chen Hua? ¿O tienen lazos profundos con Chen Hua?
Deben apoyar a su hijo. No a Wang Chou. Bastardo. Señora, según su lógica, Shouse es el hijo mayor. Deberíamos apoyar a Shouse aún más. ¿Acaso califica? De acuerdo. Ni siquiera discutamos si Shouse califica. Wang Chu es el nieto hermano mayor Chenhua. Incluso si Shouse no está calificado. No es el turno de Wang Shouchen, el segundo hijo. Yan Lichu, por el bien de poner a tu hijo en el poder, sacrificas los intereses del grupo. Creo que tú también deberías renunciar pronto. Cierra la boca. ¿Qué derecho tienes a hablar de mi madre? Yan Jianguo, Lohan, y todos ustedes se han cegado por la codicia. No tienen cerebro. Grupo Changwan, gestionado por un novato. No durará un año. El grupo Changwan estará acabado. Terminado. El grupo Changwan en sus manos. Ahí estará terminado. Las deudas de ustedes dos. Las saldaré con ustedes uno por uno. El grupo Changwan ya no les pertenece. Están despedidos. Salgan ahora. Solo espera. Definitivamente regresaré. El asunto finalmente ha llegado a su fin. Vamos a celebrar un poco. The film was translated Li Ting. and narrated by M Media. ¿Por qué sigues aquí? Vine a buscar a Wang Chou. No. Presidente Wang. Presidente Wang, lo siento. Todo lo que pasó antes fue mi culpa. Le ruego, por favor, deme otra oportunidad. Ahora te arrepientes. ¿Por qué no dijiste eso antes? Lo que pasó antes. Todo fue Wang Shouchen. Él me instigó. Sí, fue esta persona. Me incitó a traicionar al presidente Wang. Solo hoy entendí. Wang Shouchen solo me estaba usando. Usándome. No lo creo. No estabas bastante feliz de ser utilizada. Incluso te lucías a menudo delante de mí. ¿Qué? Le ruego, por favor, perdóneme esta vez. Antes, solo estaba engañado. Por favor, pase por alto mis errores. ¿Puede perdonarme esta vez? No. ¿Usted? Presidente Wang. Le pido que considere nuestra relación pasada. Por favor, déjeme quedarme, presidente Wang. Relación. Todavía hay alguna relación entre nosotros. Li Ting, te lo diré por última vez. Has sido despedida. No, presidente Wang, no puede despedirme. Si no tengo este trabajo. Estoy acabado, presidente Wang. Sé lo que está pasando. Antes, ella dependía de su conexión con Wang Shouchen. Gastaba dinero a manos llenas. Escuché que también sacó muchos préstamos en línea. Ahora Wang Shouchen no estará dispuesto a ayudarla a pagar. Así que, ella no puede perder este trabajo. Se lo merece. Dejen entrar a los guardias de seguridad. No quiero perder más palabras con ella. Entendido, presidente Wang. Seguridad. Sáquenme a esta mujer. No dejen que moleste más al presidente Wang. Presidente Wang. Presidente Wang. Presidente Wang. Presidente Wang. Perdóname, presidente Wang. Presidente Wang, realmente no esperaba que, en solo 2 semanas, ya haya comprendido los asuntos de la empresa. Y los haya manejado rápida y eficientemente. Es como si el antiguo presidente Wang viviera. Es usted verdaderamente un genio. ¿Dónde aprendiste a adular a la gente? ¿Cómo puede ser esto adulación? Es claramente la verdad. Todos lo alaban por ser astuto y capaz. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, esos asuntos complejos y tediosos del grupo. Los manejó con facilidad tan pronto como empezó. Y para todos los diversos negocios del grupo, los aprendía excepcionalmente rápido. Como si los conociera desde hace mucho. ¿Qué es esto sino astucia y capacidad? Mi propio grupo. ¿Cómo no iba a estar familiarizado con él? Está bien. Has terminado lo que te pedí que hicieras. Sal y haz tu trabajo. Sí, presidente Wang. Presidente Wang, esto es malo. No hagas tanto alboroto. ¿Qué pasó? Este mes, todos los pedidos que completamos fueron devueltos por los comerciantes.
debido a problemas de calidad del material. ¿Qué? Pedidos de cientos de comerciantes este mes. No queda ninguno. Todos han sido devueltos. Bloquea inmediatamente la noticia. No dejes que se extienda al mercado. No podemos, presidente Wan. Este asunto es tendencia popular. Todos lo están discutiendo. Presidente Wan, esto es malo. Las acciones del grupo se han desplomado. Solo 10 minutos después de la apertura. Ya ha tocado el límite inferior. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué hace el departamento de calidad? Llama a su encargado aquí. Esto. Presidente Wan, el encargado del departamento de calidad. Ya ha renunciado. Renunció. ¿Cuándo? Hace 3 días. ¡Qué coincidencia! Ve a buscarme sus documentos previos a la renuncia y déjame verlos. Los he traído, presidente Wan. Chang Kan. Es él. ¿Conoces a esta persona? Claro que sí, lo hago. Esta persona es la confidente de Wan Shou-chen. Tan pronto como llegó a la empresa, causó problemas por todas partes, y solo se detuvo cuando usted tomó el control. Me preguntaba, ¿por qué no lo había visto estos últimos días? Renunció hace 3 días. Y esto le pasó a la empresa justo después de que se fue. Presidente Wan, ¿cree que este asunto podría estar relacionado con él? ¿Acaso eso necesita adivinarse? Es el confidente de Wan Shou-chen. Deben ser Wan Shou-chen y Yan Lichu, quienes ordenaron permitir productos defectuosos para destruir la reputación del grupo. 2 personas completamente desalmadas. No he tenido tiempo de encargarme de ellos, pero ellos mismos se han expuesto. Esta vez, voy a recuperar todo, capital y intereses, y ajustar cuentas con ellos claramente. Al día siguiente, el edificio del grupo Changwan. Ya que todos están aquí, no perdamos más tiempo, comencemos directamente. Los eventos recientes, creo que todos los conocen. Nuestro grupo, bajo el liderazgo de Wang Chu, ha cometido repetidos errores, perdiendo un gran número de pedidos y clientes. Esto provocó la caída del precio de acciones, resultando en enormes pérdidas para la empresa. Echen un vistazo. Esta es la reciente lista de pedidos devueltos de la empresa. Los datos muestran que la empresa ha perdido casi 10.000 millones. Junto con la acción cayendo a su límite diario durante una semana, el valor de mercado se evaporó en 30.000 millones. Un total de 40.000 millones. Equivale a la mitad del beneficio neto semestral. Este joven inexperto lo despilfarró todo en menos de medio mes. Este es el presidente que eligieron, un mocoso todavía con la leche en los labios. ¿Qué capacidad tiene para gestionar el grupo? Ustedes insistieron en ponerlo en el poder. Prácticamente están tratando el futuro del grupo como una broma. Si esto continúa, el grupo, en menos de medio año, podrá cerrar definitivamente y declararse en bancarrota. Shenhua. Si eres consciente en el inframundo, no debes poder descansar en paz. Lo siento, Shenhua. Todo es mi incompetencia. No pude cuidar el negocio familiar que dejaste, dejando que este Wang Chou, este hijo pródigo, despilfarre tu arduo trabajo de esta manera. Si el grupo colapsa, ¿qué cara me queda? Nos equivocamos en nuestro juicio, Wang Chu. Fue en vano que confiáramos tanto en ti, escogiéndote como presidente del grupo. Vas a pagarnos con este tipo de actuación, Wang Chu. Hoy debes darnos una explicación. Exacto. El grupo, durante más de 10 años, nunca ha sufrido tales pérdidas. Debimos haber estado ciegos para realmente elegirte para este puesto. No debimos elegirlo, presidente. Lo dije hace mucho tiempo. Este joven inexperto no es fiable. Sugiero destituir a Wang Chu de la presidencia, dejar vacante el puesto de presidente y que todos elijan a otra persona capaz. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Wang Chu debe ser destituido como presidente. No es apto para ocupar un puesto en el grupo, de ahora en adelante. Ni siquiera lo pienses. Absolutamente no puedes hacer esto.
Chao Chu fue incriminado. La reciente crisis del grupo fue todo orquestado por la propia Yan Lichu. Deliberadamente incriminaron a Chao Chu, queriendo que dimitiera. Tonterías. Mi madre y yo, ninguna ocupamos un puesto en el grupo. ¿Cómo podríamos incriminarlo? Wang Shouze, no haga comentarios irresponsables. No tenemos absolutamente ninguna conexión con este asunto. Los errores que cometió su hijo. Ni se le ocurra atribuírselos a otros. Wang Shouze. Solía pensar que solo eras incompetente, pero tu carácter aún era digno de confianza. ¿Quién iba a decir que tras la muerte de Chen Hua te volverías tan descarado? En solo unas pocas palabras, intentas trasladar la responsabilidad a otros. Tomas a todos por tontos. Solo está intentando proteger a su precioso hijo y su propio puesto de gerente general. Ya ha recurrido a cualquier medio. Nunca pensé que este padre e hijo tendrían tal conducta. Solo piensan en evadir responsabilidades. El sentido de responsabilidad del antiguo presidente, realmente no aprendieron nada de ello. ¡Qué desgracia para nuestra familia! Todo por los bienes familiares. Ha causado tal conmoción. Haciéndolos a todos ustedes testigos de este espectáculo vergonzoso. Mami, por favor, no estés triste. La última vez se confabuló con forasteros y nos calumnió tan mal, nos desea la muerte. Hace mucho que dejó de ser parte de nuestra familia. Antes, por consideración al parentesco, siempre fui blando de corazón, pero esta vez, debes escucharme, pase lo que pase. Como accionista del grupo, propongo que despidan a Wang Chu de su puesto. Ahora, empecemos todos a votar. Todos. Admito que Grupo Changwan, bajo mi liderazgo, ha encontrado esta crisis. Y cargo con una responsabilidad innegable. Pero ustedes son los mayores de Guangzhou. Habiendo entrado en la empresa muy temprano, todos deberían saber que la empresa, antes, también experimentó incidentes similares. En ese momento, Grupo Changwan aún no había alcanzado su escala actual, la empresa acababa de ser fundada, había muchos rivales en competencia maliciosa. Recuerdo una vez, un rival sobornó a nuestro gerente de compras en nuestra línea de productos, manipularon cosas de la noche a la mañana. Todos los productos terminados se volvieron defectuosos. Grandes lotes de pedidos fueron devueltos. Los comerciantes rescindieron sus contratos. Por un tiempo, la empresa casi perdió todos sus ingresos. La situación en ese momento era incluso más grave que ahora. Todavía recuerdan lo que pasó después. Todos estaban llenos de indignación, jurando recuperar el mercado. Presidente Yan. Usted era entonces responsable de las relaciones públicas de la empresa. Visitaba a la gente para disculparse, bebiendo 3 veces al día. Y bebió durante medio mes completo. Antes de finalmente explicar todo, claramente. Pero en ese momento, usted fue hospitalizado. Presidente Lo. En ese momento, usted era responsable de la línea de producción de nuestra empresa. Usted entonces lideró el trabajo extra, durmiendo menos de 4 horas al día. En solo medio mes, usted consiguió que todos los productos fueran relanzados al mercado. Pero en ese momento, usted desarrolló un dolor de cabeza crónico. Y mi abuelo pidió prestado todo lo que pudo, incluso hipotecando la casa, al banco. Pidiendo prestado de un lado para pagar otro, todo por el bien de el funcionamiento normal de Bitter Company. En ese momento, toda la empresa estaba unida. Todo para que la empresa pudiera superar este periodo difícil. Pero ahora, cuando algo así sucede, lo primero en lo que todos piensan es en exigir responsabilidades y eludir la responsabilidad. En los últimos 2 meses, mis habilidades operativas y de gestión son evidentes para todos. Esta crisis absolutamente no es un problema con la decisión de la Junta, sino que reside la fermentación de la opinión pública. Primero, mantengámonos unidos y superemos este periodo difícil. Una vez que todo esté estable, no será tarde para asignar responsabilidades. ¿Qué piensan todos ustedes? Creo que Wang Chu tiene razón. Los acontecimientos de ese año los recuerdo muy claramente. El antiguo presidente nos guió a través de tiempos difíciles. Recordándolo ahora, todavía está vívido en mi mente. Con respecto a la situación actual del grupo, decir que es responsabilidad de Wang Chu, eso sería aceptable. Sin embargo, se debe a supervisión del departamento de calidad. La principal responsabilidad de Wang Chu radica en la falta de supervisión. Sí, reemplazamos al presidente ahora.
Me temo que solo hará que los empleados entren aún más en pánico. Como alta dirección de la empresa, lo primero que debemos hacer es unirnos y estabilizar la moral. Todos, primero, superemos esta dificultad juntos. Así es, ahora no es el momento de reemplazar al presidente. El grupo Changyuan es un blanco de problemas. Cuando algo sale mal, muchas personas están avivando las llamas. La opinión pública actual, fuera, está siendo claramente manipulada por troles de internet. Si forzamos a Wang Chu a irse ahora, ¿no sería eso exactamente lo que ellos quieren? Gracias, presidentes Chen y Chao, por comprender. Sin embargo, hay dos cuestiones que no han expuesto con suficiente precisión. ¿Qué es? La causa del incidente no se debió a negligencia del departamento de calidad, sino más bien porque dentro de nuestra empresa había un infiltrado. Alguien estaba avivando las llamas entre bastidores. Y esta persona, esta madre y su hijo, es Yan Lichu y Wang Shouchen. Todo esto fue un complot orquestado por ellos. Estás diciendo tonterías. Tú y tu padre son de la misma calaña. Incluso en este punto, todavía intentas echarme la culpa a mí. Si no tuviera pruebas, hablaría a la ligera. Fueron Yan Lichu y Wang Shouchen quien me instruyó. Después, me transfirieron 30 millones, diciéndome que renunciara de inmediato. Esta persona era anteriormente el exgerente de inspección de calidad del grupo. También era un confidente de Yan Lichu y su hijo. 2 días antes del incidente de la empresa, esta persona renunció sin explicación. Eso me pareció sospechoso. Así que le pedí a Maestro Long que encontrara a esta persona. Después de algunos interrogatorios, descubrimos la verdad. Ellos anteriormente siempre me acusaron de fabricar calumnias de esta persona. El testimonio proviene de su propio confidente. Nadie dirá que contraté a otro para difamarlos deliberadamente, ¿verdad? Absurdo. Ustedes también son accionistas del grupo. ¿Cómo pudieron hacer tales cosas perversas y escandalosas? Ustedes, madre e hijo, estaban detrás de esto. Están socavando los cimientos del grupo Changyuan. Para tomar el poder, recurren a cualquier medio. Verdaderamente, uno guarda día y noche. Un ladrón familiar es difícil de evitar. ¿Qué está pasando exactamente? ¿No dijiste que este asunto había sido resuelto? Les dije que se fueran al extranjero por un tiempo. Podría ser en el aeropuerto, que fueron detenidos por Long San. Este Long San se nos opone en todas partes. Realmente merece morir. Excelente. Así que Chao Chu ya había dejado que el maestro Long obtuviera la evidencia. Todavía me preocupaba que estos accionistas no lo creyeran. El presidente Wang es realmente impresionante. Está bien. Todos cálmense. Soy Chao Xingguo, el buen amigo de Chen Hua. Todos deberían conocerme. Hace algún tiempo, el precio de las acciones del grupo Changyuan fluctuó. Y adquirí bastante de acciones del grupo Changyuan. Justo ayer, la mayoría de las acciones en poder del presidente Yan me han sido transferidas. Todos los presentes. Creo que, aparte de la familia Wang, nadie tiene más acciones que yo. Así es. Ya he transferido la mayoría de mis acciones al presidente Chao. El presidente Chao fue invitado a asistir hoy, precisamente para informar a todos. El contenido del video de hace un momento. Todos, por favor, dejen de discutirlo. Yo, como accionista del grupo, declaro mi posición. Apoyo la propuesta de Shou Chen. Hoy, Wang Chu debe renunciar. Wang Chu. Las acciones de nosotros tres, combinadas, ya superan el 50%. ¿Esté usted dispuesto o no? No puede impedirnos destituirlo de su cargo de presidente. Vinimos aquí hoy no para discutir con usted. Sea un poco más digno. Sal tú mismo. Wang Chou. Tu destino ya está sellado. Por mucho que luches, será inútil. Wang Chu. ¿Crees que puedes contar historias? Y con Long San ayudándote, puedes ganarnos. Admito. Fui yo quien te tendió una trampa. ¿Y qué? ¿Qué puedes hacerme? A partir de hoy, el grupo Changyuan tendrá el apellido Chao. ¿Quieres pelear conmigo? Todavía estás un poco verde. Durante el mandato presidencial de Wang Chu, nombró a personas basándose en el favoritismo y gestionó mal, lo que llevó a la situación actual del grupo. Propongo destituir a Wang Chu como presidente y que Wang Shouchen sirva como nuestro presidente. Además, todos deben firmar también un acuerdo. Nunca permitir que Wang Chu
Entrar en las puertas del grupo Changyuan. ¿Cómo pudo ser esto? El presidente Wang claramente ya expuso la verdad. Todos también lo apoyaron. ¿Por qué sigue así? ¿Se acabó? Todo ha terminado. Ahora, estos accionistas están todos ayudando a Chao Chu. Ya no es posible, con el presidente Chao aquí. Nuestras opiniones son todas irrelevantes. Los tres combinados, sus acciones ya superan el 50%. No digas nada más. Firma. Espera. Chao Xingguo. ¿Crees que ya has ganado con seguridad? Entonces te diré. Yan Lichu. Y Wang Shouchen, esta madre y su hijo. En realidad no tienen ninguna acción en Grupo Changyuan en absoluto. Wang Chou, no estarás demasiado estimulado. Y te has vuelto loco, ¿verdad? Zhou Chen y yo combinados tenemos el 40% de las acciones del grupo. ¿Qué quieres decir con que no tenemos acciones? Parece que realmente se ha vuelto loco. Wang Chu enfrenta la realidad. Ahora, del grupo Changyuan, los mayores accionistas somos nosotros. Todo el grupo está bajo nuestro mando. ¿Crees que con solo unas pocas palabras puedes quitarnos nuestras acciones a mi madre y a mí? Tienes ese derecho. Chao Chu. Él no está equivocado. Realmente ya hemos. ¿Qué? Trajiste lo que te pedí que trajeras. Señoras y señores, por favor miren. Este es un testamento notariado. También fue dejado por mi abuelo durante su vida. Este testamento establece que sus acciones solo pueden ser heredadas por su línea de sangre directa. En otras palabras, solo aquellos con una relación de sangre pueden heredar. Aquellos sin una relación de sangre no tienen forma de heredar. Además, el testamento también establece que un cónyuge debe cumplir con sus deberes conyugales. Si un cónyuge viola el contenido del testamento o actúa deslealmente hacia su cónyuge, tampoco heredará las acciones. En resumen, siempre que se viole el contenido anterior, incluso si las acciones ya han sido heredadas, serán inmediatamente reclamadas. Wang Chu, estás diciendo, las calificaciones de Yan Lichu y Wang Shouchen no coinciden. De ninguna manera. No significa eso. Que Yang Lichu engañó, y Wang Shouchen no es hijo del antiguo presidente. Con razón, el presidente Wang maldijo ayer llamar bastardo a Wang Shouchen. Así que así es como es. Me preguntaba por qué el presidente Wang me pidió que trajera el testamento. Así que este es su propósito. Chao Chu, estás diciendo. Exacto. Wang Shouchen no es mi línea de sangre biológica de mi padre. Yan Lichu. Ni ella cumplió sus actos conyugales normales. Por lo tanto, no están calificados para heredar las acciones. Tonterías. Toda la grupo. ¿Quién no sabe que soy el segundo joven maestro Wang? Soy legítimo y legal, heredero de la herencia. ¿Te atreves a calumniar mi identidad? Wang Chou, ¿sabes lo que estás diciendo? Yo, Yang Lichu, he estado en la familia Wang durante tantos años, y tú realmente dices que yo engañé a Chenhua. Ahora entiendo. Estás a punto de renunciar. Y guardas resentimiento, pero no puedes insultarme. Chenhua es tu abuelo. Y lo difamas así. ¿Eres siquiera humano? Pequeña bestia. Para desacreditarnos, recurres a medios tan inescrupulosos. Pero solo con tus palabras. Los accionistas presentes no te creerán. Wang Chou, dices que yo fui infiel a mi relación matrimonial. ¿Y que Zhou Cheng no es de la línea de sangre de Chenhua? Entonces, si eres tan capaz, ¿produce el ADN de Chenhua? Mi abuelo ya falleció. Por supuesto, no puedo producir su ADN. Sin embargo, mi padre y yo somos la línea de sangre directa de mi abuelo. Suficiente para probar la identidad de Wang Shouchen. Todos, por favor, miren. Aquí hay un informe de paternidad de Anne. Los sujetos del informe son
Wang Shouchen. Y mi padre. Los resultados de la prueba muestran que ellos dos no tienen relación de sangre. Wang Shoucheng realmente es un bastardo. Con razón no sirve para nada como persona. Y no tiene ninguna perspectiva. Chao Chu. Entonces, anoche, me pediste mi cabello, para hacer una prueba de ADN. Ahora este informe muestra que no tengo ninguna relación de sangre con él. Me gustaría ver, ¿qué tienen que decir ahora? ¿Y qué si no hay relación de sangre? ¿Qué prueba eso? Esto solo prueba que el que no tiene derechos de herencia eres tú. Wang Shouze. Tú eres el bastardo. Todos. Para decirles la verdad, la razón por la que he estado tan apoyando a Wang Shouchen es precisamente por este asunto. Hace más de 40 años, inadvertidamente me topé con mi cuñada, quien también es la madre de Wang Shouze, con otro hombre, teniendo una aventura. Hace algún tiempo, me enteré de la situación del grupo Chanyuan, su conflicto interno, y me pregunté cómo una familia podía caer en tal estado. Por lo tanto, compré algunas acciones, con la intención de mediar como viejo amigo de Chen Hua, y un accionista del grupo, para mediar. Pero Wang Chu, este informe que acaba de presentar, inmediatamente me hizo pensar en aquel incidente de hace más de 40 años. Wang Shouchen y Wang Shouze no tienen relación de sangre. ¿Qué prueba esto? Esto prueba que yo anteriormente, en efecto, no estaba equivocado. Cuñada, tenía una aventura a espaldas de Chen Hua, con otro hombre. Absolutamente no puedo permitir que el trabajo de Chen Hua caiga en manos de estos dos bastardos. Así que así es como es. Lo sabía. Yo, Yang Lichu. A Chen Hua. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho nada para agraviar a Chen Hua. Shoucheng, ¿cómo no podría ser de la familia Wang? Así que resulta que el verdadero bastardo eres tú. ¿La que engañó a Chen Hua? Es tu madre. Estás diciendo tonterías. Tonterías. Este informe fue sacado por tu propio hijo. Mi identidad ciertamente no tiene ningún problema. El que tiene el problema debe ser tú. Afortunadamente, presidente Chao reveló la verdad a tiempo. De lo contrario, ustedes dos bastardos habrían acusado a otros siendo los culpables, tú. Así que esta es la verdad. Lo sabía. Ustedes dos, padre e hijo, nos trató a Shouchen y a mí como enemigos. Así que sabían todo el tiempo que ustedes no eran parte de la familia Wang y estaban empeñados en echarnos para usurpar la herencia de nuestra familia Wang. ¡Qué lamentable! Chen Hua ni siquiera supo hasta su muerte que su hijo mayor y su nieto eran en realidad bastardos. Su esposa original era en realidad una ramera. A sus espaldas se asociaba secretamente con otros. Esta perra, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Tú. Estás diciendo disparates. Todos. Este asunto es de gran importancia. Nunca hablaría a la ligera. Como todos saben, Chen Hua y yo éramos los amigos más cercanos. Así que crees que es posible que mienta. De hecho, no hay necesidad. El presidente Chao y el viejo hermano Chen Hua tienen décadas de amistad. Él no hablaría a la ligera sobre este asunto. Además, Wang Shouze y Wang Shouchen en efecto no tienen relación de sangre. Entonces, Wang Shouze y Wang Chu realmente no son parte de la familia Wang. Wang Chu, ¿cómo te atreves a engañarnos? Increíble. Algo así realmente sucedió. Afortunadamente, Shao intervino a tiempo. De lo contrario, el grupo Chanyuan habría caído en manos de estos dos bastardos. ¿Cómo podríamos nosotros explicarle esto al difunto presidente? ¿Cómo es esto posible? Wang Shoucheng es en realidad la única línea de sangre del difunto presidente. Wang Chu, tu conspiración ha sido expuesta. Sin embargo, lo que acabas de decir es correcto. Un bastardo sin derechos de herencia. Las acciones deben ser reclamadas. Tu padre, ese gran bastardo. Si no hubiera ninguno, entonces que así sea. Pero tú, este pequeño bastardo, debes entregarme las acciones. Entreguen las acciones. Ustedes tres están compensados.
Sabía que se darían la vuelta y me culparían. Por lo tanto, también preparé una prueba con antelación. Con esta prueba, me gustaría ver cómo van a discutir ahora. Todos, por favor, miren. Este informe de prueba de Adam. Los sujetos analizados son Wang Keke y Wang Shoucheng. Los resultados anteriores muestran que Wang Shoucheng y Wang Keke no tienen ninguna relación de sangre. Yo, Chao Chu. ¿Cómo se involucró Keke en esto? Estás loco. Ni siquiera es de la familia Wang. ¿Cómo podría tener lazos de sangre conmigo? Incorrecto. Ella es, por supuesto, miembro de la familia Wang. Keke es uno de los nuestros. Así es. Wang Keke es la hija de mi abuelo. Según la antigüedad, incluso debería llamarla tía. Ella, como mi padre, es la línea de sangre directa de mi abuelo. eso es imposible. Viejo presidente, ¿cómo podría ser mi padre? Así es, Chao Chu. ¿Cómo podría ser Keke, la hija biológica de tu abuelo? ¿Todavía recuerdas lo que dijo Chao Xingguo hace un momento? Antes de que mi abuelo conociera a Yan Lichu, tuvo una relación fallida. Wang Keke es el resultado de esa relación. Así que así es. ¿Tonterías? Wang Shouce. Detente aquí. Y Wang Chou. Están coludiendo. Las palabras vacías no son prueba. ¿Con qué base tu hijo? Dice que ella es la hija de Chenhua. Wang Chu. Estás tomando a todos los presentes por tontos. Tales afirmaciones sin fundamento. Nadie las creerá. Además, no está su madre todavía en el hospital. Esta persona ni siquiera puede pagar gastos médicos. ¿Cómo podría ser de la familia Wang? La línea de sangre de la familia Wang. ¿Cómo podría ser tan indigente? Shouchen tiene razón. Estimados accionistas, el carácter de Chenhua, todos ustedes lo tienen muy claro, ¿verdad? Supongamos. Si Chenhua realmente tuviera una hija, ¿creen ustedes que la dejaría desatendida? Así es. Conozco demasiado bien al hermano Chenhua. Si Wang Keke fuera realmente su hija, ¿cómo podría ella ni siquiera poder pagar los gastos médicos? Parece que Wang Chu está siendo irrazonable. Realmente es un bastardo con segundas intenciones. Es una pena que el viejo maestro lo valorara tanto. Parece que juzgó mal a la persona. De acuerdo. Todos han terminado de hablar. Todavía tengo una copia aquí, un informe de prueba de Adam. Hace 2 años, mi abuelo, con Wang Keke, se había hecho una prueba de ADN. Con este informe, la identidad de Wang Keke está fuera de toda duda. Keke. Lo siento. Ha tardado hasta ahora para contarte esto. En aquel entonces, cuando tu madre estaba embarazada, mi abuelo se estaba preparando para casarse con ella. Pero inesperadamente, más tarde, debido a una discusión, los dos se separaron. Antes de que se fuera, tu madre le dijo a mi abuelo que había abortado al niño. El abuelo estaba muy triste en ese momento. Hace 2 años, presentaste tu currículum a la empresa. Originalmente, según los requisitos, no habrías sido contratado. Pero por casualidad, el abuelo descubrió tu nombre. Y el nombre de tu madre. Se quedó sin palabras de la conmoción. Entonces empezó a investigar. A través de pruebas de ADN, descubrió que tu madre en aquel entonces no había abortado al niño en absoluto, sino que te había criado sola. Hasta que un accidente automovilístico hace 10 años la dejó en estado vegetativo. Estos últimos años, trabajaste a tiempo parcial, mientras cuidabas a tu madre. Así que usó el nombre del grupo,
para contratarte en la empresa. Usando el nombre del grupo. Se hizo cargo de los gastos médicos de tu madre. Pensó que de esta manera podría compensarte. Originalmente, según su plan, creía que el resto de tu vida y la de tu madre serían atendidos por la empresa. Pero no esperaba que, después de su muerte, habría tantos cambios imprevistos. Así que así es. Este informe es de hecho de hace 2 años. Esto indica que Wang Keke y el viejo maestro son de hecho padre e hija. ¿Quién lo hubiera pensado? El viejo presidente en realidad tiene una hija. En ese caso, el que realmente tiene un problema es Wang Shoucheng. No tiene relación de sangre con nadie. Parece que él es el verdadero bastardo. Tú, Yang Lichu. Así que tú eres la descarada. Tú y tu hijo se confabularon con forasteros, engañándose al intentar tomar los bienes de la familia Wang. Nunca estaremos de acuerdo con este asunto. Todos han malentendido. Chao Xingguo. Para ellos, madre e hijo. Él no es un extraño. SUNUNA familia. El verdadero nombre de Wang Shoucheng es Chao Shoucheng. Todo lo que hizo fue solo para sí mismo. Así que el amante ilícito de Yan Lichu eres tú, viejo sinvergüenza. El viejo presidente desperdició su completa confianza en ti. Realmente te juzgó mal. Desgraciada sin corazón. Eres peor que un animal. Bien. Muy bien. Wanchu. Eres muy bueno. Realmente tienes algunos trucos bajo la manga. Incluso puedes darle la vuelta a una situación como esta. Pero si crees que puedes ganar así, entonces eres demasiado ingenuo. No puedes salvar al grupo Chang'an. Ya he hecho un segundo plan. Ya que no puedo tenerlo. Entonces lo destruiré. ¿Crees que eres digno, Chao Xingguo, de querer destruir nuestro grupo Chang'an? Es algo que puedas lograr. El grupo Chang'an tiene vastos activos. ¿Cómo podría yo luchar solo? Ya he con antelación discutido con las principales asociaciones de Liuchen para vender en corto las acciones del grupo Chang'an. Con solo una notificación mía, actuarán de inmediato. Notifiquen a las asociaciones empresariales. Vendan en corto las acciones del grupo Chang'an. Un montón de canallas. Ve nuestras capacidades ahora. Mi padre y yo, con las principales asociaciones de Liuchen, hemos recaudado decenas de miles de millones para vender en corto el grupo Chang'an. En solo un mes, podemos hacer que el grupo Chang'an nunca se recupere y esté al borde de la bancarrota. Wanchu, veamos esta vez, ¿qué otros métodos tienes? Presidente Wang, esto es malo. Las acciones del grupo se han desplomado. Ha vuelto a tocar el límite diario a la baja. ¿Qué? Realmente cayó. Las principales asociaciones de Liuchen se han unido para desmantelar el grupo Chang'an. Incluso cuando el grupo estaba en su apogeo, esto sería una crisis, y mucho menos ahora. Chao Xingguo, ¿qué plan tan perverso tienes? Wanchu, busque rápidamente préstamos bancarios y prepare fondos para salvar el mercado. Sí. Chao Chu, ve rápido al banco. Cualquier retraso y todo estará perdido. Contacta a los bancos. Es inútil. El grupo Chang'an enfrenta controversia pública y su reputación está decayendo. Aunque los bancos estuvieran desesperados por dinero, no te prestarían. No puedes recaudar fondos para salvar las acciones del grupo Chang'an. Solo puedes mirar impotente mientras cosechamos la riqueza del grupo Chang'an. Pronto, el grupo Chang'an pasará a la historia. Y ustedes, la familia Wang, serán reducidos a perros callejeros. En cuanto a Zhou Cheng, él, o como el hijo mayor de la familia Chao, se convertirá en nueva estrella en ascenso del mundo empresarial de Liuchen. ¿Se acabó? Todo se acabó. Nunca pensé que un grupo Chang'an tan masivo llegaría a un final así. Esto. Un mes desde la muerte del presidente. ¿Cómo pudo terminar así?
papá. Todo es mi culpa por ser incompetente, permitiendo que estas tres bestias lograran su conspiración. Te he fallado, viejo. Esto es lo que pasa cuando vas en mi contra. Wanshu, puedes aferrarte al puesto de presidente del grupo y morir con la empresa. Chao Xingguo. Eres realmente muy formidable. Has tramado meticulosamente y tendido planes por todas partes. Pero desafortunadamente, ya me he acercado a la Cámara de Comercio de Jiangnan y he recaudado 300.000 millones. Wanshu, estás diciendo la verdad. Entonces el grupo está salvado. ¿No es así? Eso es genial. Eso es genial. No. ¿Realmente crees las palabras de este joven insolente? Palabras. Es solo un joven insolente. ¿Qué derecho tiene para pedir dinero a la Cámara de Comercio de Jiangnan? Si me preguntas a mí, su mente aún no está bien. Y ahora, con esta estimulación, lo ha perdido por completo. Ustedes. Mientras el grupo aún no ha quebrado, deberían buscarle un hospital psiquiátrico. Wanshu. ¿Este sueño tuyo? Lo has tenido hasta ahora. Es hora de despertar. Enfrenta la realidad. Estas palabras son demasiado descabelladas. Si tu abuelo aún viviera, aún podría creer esa afirmación. Pero tú, Wanshu, todavía eres un estudiante que aún no se ha graduado. ¿Cómo puedes ser digno de la Cámara de Comercio de la provincia de Jiangnan? ¿Sabes qué entidad colosal es esa? ¿Cómo pueden creer a un simple joven como tú? Chao Xingguo. Sea mentira o no, siempre puedes hacer una llamada y preguntar. Tu día del juicio final ha llegado. Hola. Presidente Chao, esto es malo. Una cuenta desconocida está adquiriendo agresivamente acciones del grupo Changyuan. No importa cuánto ofrezcamos, lo compran todo. El precio de las acciones no puede ser suprimido. ¿Qué pasa con las otras cámaras de comercio? Diles que vendan sus acciones juntos. Estaban vendiendo juntos. Ahora, las acciones que tenían han sido todas vendidas. Todos se han retirado. ¿Qué? Los únicos que siguen vendiendo somos nosotros. Escuché que son personas de la Cámara de Comercio de Jiangnan. ¿Quién compra acciones de grupo Changyuan? Después de que los inversores supieron la noticia, siguieron su ejemplo. Las acciones del grupo Changyuan ya han alcanzado el límite diario. Subió. Las acciones de Grupo Changyuan alcanzaron el límite. El presidente Wang tiene razón. Las acciones alcanzaron el límite diario. El grupo está realmente salvado. Eso es genial. El grupo está salvado. Eso es genial. Si ese es el caso, no solo esta crisis, también la anterior tormenta pública, se han resuelto todas, como era de esperar del nieto del antiguo presidente. Realmente es extraordinario. Realmente subestimé al presidente Wang antes. La generación más joven es formidable. La generación joven es formidable. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo pasar esto? Con esta inyección de 300.000 millones. Su plan para vender en corto el grupo Changyuan no es más que una quimera. Esta vez, las acciones de nuestro grupo empresarial no solo subirán, sino que también subirán aún más que antes. Subirán tanto que él ni siquiera podrá pagarlo. Chao Xingguo. Estás en bancarrota. Usted. Imposible. Imposible. Tú, joven insolente. Esa es la Cámara de Comercio de Jiangnan. ¿Por qué te prestarían dinero? Soy el descendiente directo de la familia Wang. No solo el maestro Long me ayudará, sino que los amigos de mi abuelo de cuando estaba vivo, todos me echarán una mano. Estás diciendo tonterías, estás mintiendo. Todo esto es falso. Todo es falso. Xingguo. Rápido, piensa en una solución. Su Chen, él todavía es un niño. Su futuro es brillante. No podemos ir a la bancarrota. De lo contrario, estará arruinado. Todavía un niño. Qué ironía que lo diga una mujer venenosa como tú, para decirte la verdad. Hoy, sin importar si Chao Xingguo quiebra. La segunda mitad de la vida de Chao Shoucheng está completamente arruinada. La hora está casi completa. Deberían llegar en cualquier momento. ¿Quién es Chao Shoucheng? Somos detectives de la subdelegación de Liuchen, Yan Lichu, Wang Shoucheng, Chao Xingguo. ¿Cuál es? Tú.
¿Qué estás haciendo? Yan Lichu y Wang Shouchen son sospechosos en un caso de asesinato. Chao Xingwo es sospechoso de soborno y de alterar el mercado financiero. Por favor, vengan con nosotros. Esto es imposible. Todo esto es una trampa. Es una difamación. Lo discutiremos después de la investigación. Usted. Venga con nosotros. Vaya, ande más rápido. Abuelo, Chauchu. Oh. Todavía estás vivo. abuelo. No estoy muerto. Pero, abuelo, creo que tuve un sueño muy largo. ¿Qué clase de sueño tuviste? Soñé que Li Ting me engañó para ir a un karaoke de la Bichan, y ella y el segundo tío juntos me golpearon hasta dejarme en el hospital. Luego, después de que me desperté, me convertí en tú. Y luego sucedieron muchas cosas. Así que así es. Abuelo, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Una vez que despiertes, entenderás. Despierta. ¿Cómo se supone que voy a despertar? No te preocupes. Una vez que el abuelo se vaya, despertarás. Vete. ¿A dónde vas? El abuelo va. Un lugar muy lejano. De ahora en adelante. Quizás ya no veas al abuelo. No. Abuelo. No quiero que te vayas. No quiero despertar. Cuando el abuelo ya no esté, debes cuidarte mucho. Cuida a tu padre. Y a Keke. Y a su madre. La grupo de ahora te será confiada a ti. Chauchu. Ya has crecido. El camino por delante debes recorrerlo solo. El abuelo solo puede ayudarte hasta aquí. Abuelo. 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 Papá. Según tus últimas voluntades, Chao Chu ya ha heredado el puesto de presidente de la grupo, aunque es un poco antes de lo esperado. Él siempre dice en sus sueños que siempre le has estado enseñando. Ahora ha dominado cómo gestionar la grupo, que reconoció su linaje y regresó a la familia. De ahora en adelante, ella ayudará a Chao Chu a gestionar bien la grupo. Yan Lichu, quien conspiró contra ti, y Chao Shouchen han sido condenados a muerte. Chao Xingwo también pasará el resto de su vida en prisión. Aquellos accionistas que los ayudaron han sido expulsados por nosotros. Grupo Changwan seguramente prosperará aún más que tu espíritu en el cielo. Ahora descanse en paz. Papá. Abuelo.